Tal con todos, esta es la materia de Derecho Constitucional, semana 2, donde vamos a ver métodos de interpretación constitucional en la legislación ecuatoriana. Y tenemos 11 métodos de interpretación. El primer método es interpretar la Constitución en su integridad. El segundo, plena vigencia de los derechos. Tercero, voluntad del constituyente. Cuarto, reglas de solución de antinomías. Quinto, principio de proporcionalidad. Sexto, ponderación. Séptimo, interpretación evolutiva o dinámica. Octavo, interpretación sistemática. Noveno, interpretación ideológica. Décimo, interpretación literal. Y, por último, onceavo, otros métodos de interpretación. Vamos a iniciar con el primero, que es la interpretar la Constitución en su integridad. Como su nombre dice, integridad, ver el todo y no juzgar solo desde un punto. Aquí nos dice que la interpretación de las normas no se realice de forma aislada, sino relacionando la disposición constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros leemos todos los artículos, tenemos que hacerlo en conjunto, o sea, no un artículo por separado de otros, sino tiene que haber un vínculo entre ellos, sin aislarlos. Ejemplo, si interpretamos el artículo sobre la integridad del presidente, no podemos entenderlo como si fuera un dictador, porque de eso iría contra el espíritu democrático que tiene toda la Constitución. Es decir, si la Constitución nos dice que tenemos que tener un presidente y él tiene que hacer ciertas legislaciones, ciertas aprobaciones de leyes, eso no significa que va a aprobar las que se le da la gana, porque la Constitución no le va a dejar, no es un tema aislado, es un tema que tiene que ver con toda la integridad de la Constitución. Esa es la forma primera de interpretación de la Constitución. La segunda, la vigencia de los derechos. Nos dice que interpretar las normas constitucionales de la manera que más favorezca la vigencia de los derechos. Esto es garantizar que los derechos sean efectivos en la práctica. Ejemplo, si tienes que decidir entre dos maneras de interpretar algo, el resultado siempre debe ser que los derechos humanos se respetan de forma completa, sin poner trabas ni limitaciones injustificadas. Es decir, tienes que elegir la que más proteja los derechos. Esto es, por ejemplo, si nosotros en la Constitución nos dice hubo un accidente de tránsito y la persona estaba alcoholizada, entonces, y solo dañó una vereda. Entonces no le van a juzgar por dañar la vereda, le van a juzgar por lo que está violentando los derechos. Cuando él toma, está poniendo en peligro a los demás. Entonces tal vez no hubo una catástrofe fea, pero hay que garantizar que los derechos sean efectivos en esta persona de acuerdo a la vigencia de los derechos humanos. O sea, no porque me hizo daño no va a pasar nada, o sea, tiene que haber algo. El tercero voy a dar el último que me salte cuando se resume. Otro método de interpretación es las reglas de solución de antinomías. Aquí, cuando existen contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial o la posterior. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando dos normas de igual a igual se topan y se contradicen, por ejemplo, la ley de comunicación dice que te puedes expresar libremente, entonces te estás expresando y insultas a alguien, ¿no? Pues está tocando con otra norma y tienes que ver cuál está más arriba de la otra. Y si las dos están en el mismo plano, tienes que ir a la regla de más arriba. La principal es la Constitución, o sea, nada está por encima de la Constitución. Esto nos dice las reglas de solución de antinomías. El quinto, principio de la proporcionalidad, ser proporcional. Sirve para que cuando el Estado limite un derecho, esa limitación no sea exagerada ni injusta, es decir, que tiene que ser proporcional. O sea, no porque te robas una gallina y ir ante la casa del presidente vas a ir con cadena perpetua. En algunas ocasiones no te deja ejercer un derecho de forma completa porque hay otros intereses importantes que ofrecer. No te quitan los derechos, no te quitan los derechos, pero sí te regula. Ejemplo, tienes derecho a la libre expresión, pero el Estado no te permite insultar a otros. Entonces, hay que ser proporcional, no confundir con el de arriba, que en las antinomías, que es por jerarquía. Aquí es cuando ya te está limitando. O sea, tiene que haber un límite dentro de. Y para esto necesitamos seguir 3 pasos. Primero, si la medida que limita el derecho es adecuada para el objetivo, o sea, hay una frase que me gusta de mencionar de esto: no mates una mosca con un martillo, no es necesario. Segundo, ver si no hay formas menos duras de lograrlo. O sea, yo no te va a aplicar para cadena perpetua, si podemos aplicar otra norma que más se adapta al contexto. Tercero, ver si el beneficio que se consigue es mayor que el daño que se causa. Es decir, si yo le causo más daño al juzgarlo, tiene que ser un proceso y un juzgamiento acorde al delito o acorde a lo que se va a juzgar. Y no causar más daño. O sea, que si es que yo te juzgo, incluso puede ser un juzgamiento muy fuerte para ti, puede afectar a toda tu familia. De cierta manera podemos decir que no está acorde. Entonces, tenemos que cumplir esos 3 pasos para no nos olvidemos para este principio de proporcionalidad. En resumen, el principio de proporcionalidad busca equilibrio, que no se sacrifique un derecho más que de lo necesario. 6. Ponderación. En ponderación, comparar dos derechos que chocan y decidir cuál debe pesar más en ese caso concreto, afectando lo menos posible a ambos. Séptimo, interpretación evolutiva o dinámica. Significa que la Constitución no se interpreta como algo congelado en el tiempo, sino que se entiende de acuerdo a los cambios de la sociedad. Es decir, como su nombre dice, nosotros cuando interpretamos la Constitución y su dinámica, no va a ser rígida, no va a ser como aquí te vamos a juzgar así, porque sí, sin justificar nada. No podemos hacer, tenemos que contextualizar. Otra sí es literal, y vamos a ver más adelante. Octavo, interpretación sistemática. Entender una norma de la Constitución no de manera aislada, sino en relación con todas las demás normas. La interpretación sistemática ve a la Constitución como un todo, no como pedazos separados. Por ejemplo, cuando lees un artículo que habla del derecho a la educación, para entenderlo completo también miras el artículo que habla de interculturalidad y derecho de igualdad. Esta está muy parecida y similar a la primera que vimos, que es la interpretación de la Constitución en su integridad, pero hay una diferencia que lo vamos a ver aquí. Cuando nosotros hablamos de que es la de arriba sobre la integridad, es respetar el espíritu de toda la Constitución. Es decir, ves a la persona no en su ojo, no solo porque juzgas sus ojos, sino que le juzgas todo como es la persona. Mientras que la sistemática conecta artículos concretos para interpretar una norma. Es decir, tiene que haber una conexión aquí. No necesariamente toda la Constitución, pero sí tiene que conectar entre un sistema para interpretar mejor de qué trata la norma. Noveno, interpretación teológica. Interpretar una norma pensando en un fin u objetivo que quiere lograr, no solo en su texto literal. Ejemplo, cuando lees todos tienen derecho a la educación, no solo te enfocas en saber la palabra educación, sino te cuestionas, te preguntas, ¿para qué reconocer ese derecho? ¿Cuáles son los fines? ¿Formar a ciudadanos libres, críticos, acaso? Pues tienes que interpretar. De este método, valga la redundancia,
no tiene que basarse en algo literal. Interpretación literal, este sí, en cambio, este décimo método. Cuando interpretas la Constitución tomando en cuenta el sentido común y directo de las palabras, tal cual están escritas, sin basar en fines ocultos ni hacer conexiones con otros artículos. Es tal cual. Así dice, así se hace. Y la tercera que me salté al principio, que era voluntad de la constituyente, es un concepto que busca entender la intención de quienes crearon la Constitución. O sea, ¿qué querían lograr? ¿Cuál era su propósito? Entonces, cuando tú vas a interpretar algo, este método te ayuda a reflexionar por qué se dio eso, cuáles fueron las causas de lo que sucedió. Y sabiendo las causas, puedes alimentar el objetivo de la norma en la que estés analizando por este método. Gracias.